existen en la Tierra territorios que son paso o bisagras, entre otros, verdaderas líneas de falla política y o de poder. Ucrania parece ser uno de esos territorios ubicado en una línea de fractura oriente-occidente entre la imponente Rusia y la Unión Europea, aliada a esta última, a Estados Unidos. Ucrania es un país importante por sus cuantiosos recursos. Los 603.628 kilómetros cuadrados de su superficie hacen que sea el país más extenso de Europa, seguido por Francia y fuera de la porción europea de Rusia. La historia la ha puesto en un lugar de continuo conflicto. ¿Qué nuevas tensiones enfrenta Ucrania hoy? Como características sobresalientes, diremos que se encuentra a orillas del Mar Negro, en Europa Oriental, y el 90% de la extensión territorial es una amplia planicie configurada por una estepa. El centro y el este es de gran fertilidad, aptas para la producción de cereales. Es de clima continental templado y al sur tiende a ser más de tipo mediterráneo. Su capital es Kiev y tiene una población de 41.800.000 habitantes. A pesar de sus numerosos recursos, Ucrania es un país con problemas sociales como por ejemplo altos índices de pobreza, más si tenemos en cuenta el contexto europeo signado por países de alta calidad de vida. Veamos que figura dentro de los 5 con más bajos índices de desarrollo humano de Europa. El cristianismo ortodoxo se impone en Ucrania y era parte de la Unión Soviética, la cual colapsó en diciembre de 1991. Para los líderes de Moscú, el evento significó la desintegración de la Rusia histórica. Su configuración política está dada por un régimen de Estado unitario, lo que es diferente a un Estado federal o confederal. Un Estado unitario se caracteriza por un solo polo de poder central en las cuales las autoridades locales son delegadas del mismo. Este elemento es clave para entender lo que viene y una posible solución a sus conflictos internos. Entre sus recursos se destacan hierro, carbón, magnesio, gas y petróleo, mercurio, azufre, caolín, magnesio, titanio y además el 58% del país es tierra cultivable, lo que convertiría a Ucrania en el corazón agrícola de Europa. Ocupa el puesto 52 según el Producto Bruto Interno, lo que pone a este país en una posición inferior en tamaño económico, teniendo en cuenta otros poderosos países de Europa. Ocupa además el puesto 25 en cuanto a potencia militar, es decir, que tiene un poder bélico importante. Parece comportarse Ucrania como un estado tapón en medio de la tensión y rivalidad Moscú-Washington. Este es un concepto geopolítico que designa a territorios relativamente pequeños que están en medio de otros más poderosos y presumiblemente rivales. Ocurre que a veces estos grandes países hostiles entre sí se disputan esos territorios colchón o tapón o partes del mismo. El devenir histórico puede resolver el conflicto cuando C es anexada a A o a B, o cuando C se transforma finalmente en un territorio independiente. ¿Cuáles son las causas de las tensiones actuales de Ucrania?
parece haber disputas mucho más profundas y que tienen que ver con la escala global. Para Rusia, el riesgo y los intereses pasan por la posibilidad de la sumatoria de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, siendo que es un país tan próximo y limítrofe. El objetivo de Rusia es obligar a la OTAN a alejarse de su patio trasero, ya que considera que esa es una línea roja que no tiene que cruzar Occidente. Tras la caída de la Unión Soviética, se da un acuerdo con Estados Unidos de que la OTAN no pasaría hacia el este. La desaparición del Pacto de Varsovia debería haber conducido a la disolución del tratado comandado por Estados Unidos, creado para enfrentar la, abro comillas, amenaza soviética, cierro comillas. La expansión de la nación rusa nació en Ucrania, solo recordar la denominada Rus de Kiev. Es así que el pueblo rus se estableció en Kiev y sus proximidades, fundando el primer gran centro rus del siglo IX. Ucrania y Rusia configuran desde este punto de vista una unidad religioso y étnico-lingüística. Moscú también exige la retirada de las tropas occidentales de los países de Europa Oriental y la repatriación a Estados Unidos de sus armas nucleares desplegadas por todo el continente. Y además, el compromiso que Ucrania no se sume a la Unión Europea. Sumado a que la región es estratégica para Rusia por la zona portuaria en el Mar Negro. Vladimir Putin parece querer ponerle fin a lo que considera el proyecto occidental de transformación de Ucrania en una anti-Rusia nacionalista. Por otro lado, para Estados Unidos es constante su búsqueda de otro casus belli, lo que significa motivo de guerra. Busca además contener el avance geopolítico de Rusia y no puede hacerlo sino a través de la fuerza, utilizando la OTAN para tal fin. Estados Unidos presionó entonces por la ampliación de la OTAN hacia el este, pese a que los líderes occidentales le prometerían a Gorbachov en su momento de que no sería así. Después del retiro de Afganistán, Estados Unidos necesita jugar una carta fuerte en su reposicionamiento internacional. ¿Qué ocurre en cuanto a la escala regional con respecto al conflicto? Lo que suceda a continuación podría poner en peligro toda la estructura de seguridad de Europa. Alemania se niega a que Reino Unido y Estados Unidos pasen armas por su territorio hacia el este. Además, tiene intereses con Rusia en relación al gas, por ejemplo, la construcción del gasoducto Nord Stream 2, que pasará por el Báltico desde Rusia hasta el país germano. Por otro lado, Francia también se muestra reticente al apoyo estadounidense. Los europeos alarmados por una posible intervención rusa en Ucrania son los grandes ausentes de las negociaciones entre Rusia y Estados Unidos. El análisis no estaría completo si no tenemos en cuenta la escala local del conflicto. El quiebre fue en 2014 cuando los ucranianos depusieron a su presidente prorruso. El país, que antes implicaba una zona de esfera de influencia para Rusia hacia el oeste, a partir de 2014 pasó a ser una zona de influencia europeo-estadounidense hacia el este. Las revoluciones de colores, revolución naranja en el caso ucraniano, desatadas en el espacio post-soviético, fueron percibidas por Moscú como operaciones destinadas a instalar regímenes pro-occidentales en sus puertas. Consecuentemente,
Moscú respaldó a los separatistas prorrusos que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania. Por ejemplo, la gran región del Donbass, compuesta por las declaradas repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk, que se dio como reacción contraria al Euromaidán, ya que por supuesto comparten estas regiones similitudes idéntico-lingüísticas con Rusia. Desde entonces, los rebeldes prorrusos han luchado contra el ejército ucraniano en un conflicto que se ha cobrado más de 14.000 vidas. Se dan entonces movimientos de tropas en la zona fronteriza ruso-ucraniana. Lo que ocurrió también en 2014 fue la anexión de Crimea a Rusia a través de sus dos entidades políticas, la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol. Esto signado por extremismos manifiestos como la presencia de sectores neonazis en Ucrania. Una de las aristas para la solución del conflicto estaría dada a través de la posibilidad de dotar a las zonas prorrusas con una autonomía dentro del Estado ucraniano, quebrando de alguna manera la condición de Estado central. Los temas energéticos entran en juego también, ya que por Ucrania pasa el 66% del gas ruso que alimenta la sociedad y economía de la Unión Europea. En síntesis, se pueden resumir los motivos del conflicto en los siguientes puntos. El avance de Europa Occidental hasta la frontera rusa, después de la caída del muro de Berlín en 1989, la Revolución Naranja y la posterior invitación a Kiev a incorporarse a la OTAN, y el resurgimiento de Rusia como potencia mundial de la mano de Putin. Como ocurrió en la Guerra Fría, los conflictos en caliente entre ambas superpotencias se dirimen en terceros países, los que definitivamente pierden, se desintegran, a veces se desangran.